hermanos, le damos una cordial bienvenida a todos, a las personas que vienen por primera vez, que se sientan como en casa. Tenemos problemas con la calefacción, pero estamos en ello, así que Dios quiera la próxima semana ya podamos estar, aparte del calor fraternal, estar calentitos en su casa de Dios. El privilegio que tenemos de estar en tu casa de oración, Señor. Te queremos rogar que tu Espíritu nos acompañe, nos inspire, para que el mensaje de esta mañana pueda calar hondo en nosotros y que pueda ayudarnos a estar más cerca de ti, Señor. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. La congregación, a todos aquellos que puedan ponerse de rodillas para orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, mi Señor, porque esta mañana podemos reunirnos aquí en tu casa. Gracias, Padre, porque nos has traído con bien.
que tú puedas estar, mi Señor, en cada hogar que por alguna razón no ha venido esta mañana. Y querido Padre, que puedas estar en los hospitales, ahí con los enfermos, con los sanitarios también. Señor, esta mañana que tú puedas ungir los labios del predicador que has elegido y que tu palabra penetre, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones y de nuestra mente. Haz que la pongamos en práctica también y que la obedezcamos. Haz que podamos amar tu palabra, mi Señor, y que poder compartir con los que no te conocen aún. Quédate con nosotros esta mañana, mi buen Padre, y que, Señor, podamos caminar contigo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Vale. Pues feliz sábado a todos, que me alegro de verlos y con frío y todo vamos a contar una historia. A ver, la historia es para los niños, para los pequeñitos, para aquí veo uno, para allí veo otro, o los que no están, o incluso esta historia es para cada uno de nosotros que estamos acá sentados. La historia es muy bonita, se llama Las conejitas que no sabían respetar. Resulta que en una montaña vivía el abuelo y dos conejitas, que eran dos nietas de él. Y el abuelo era una persona mayor, pero era una persona que sabía respetar. Era una persona que era educado con cada uno de sus amigos, con personas desconocidas y con cualquier persona que se encontrara en el bosque. Entonces, él les enseñaba a sus nietas, todo el tiempo les decía que había que respetar, pero sus nietas no aprendían. Y eran muy mal educadas, eran unas personas, unas conejitas que eran muy groseras con todo. Cada vez que veían un animal, era, ay, mira esa jirafa, ese cuello tan largo, qué feo. Ay, mira ese toro, esa nariz tan rara. Ay, mira por allá va esa vaca, qué cachos. Y entonces los vecinos se molestaban y le ponían las quejas al abuelo. Entonces el abuelo ya estaba cansado. Decía, pero si yo les enseño, yo les digo una vez, yo les digo dos veces, les explico, les doy ejemplo, pero ellas no quieren aprender. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, su abuelo, muy preocupado, se puso a observarlas. Resulta que las dos conejitas eran muy competitivas y les gustaba mucho jugar. Entonces él se inventó un juego. Él les dio un cuaderno y un lápiz a cada una de ellas y les dijo, vamos a hacer algo. Les daré este cuaderno y este lápiz y cada vez que ustedes sean maleducadas, groseras, con otro animal, entonces van a escribir en el cuaderno una disculpa. La que menos tenga palabras de disculpa en el cuaderno va a ganar. Y entonces ellas, ¡ah! Vamos a ganar. ¿Y qué nos vamos a ganar? El abuelo les dice, no lo sé, pero van a ganar algo. Y entonces ellas emocionadas dijeron, vale, vamos a jugar, abuelo. Resulta que al ser competitivas, la una le recordaba a la otra cada vez que se equivocaba. Le decía, tú le has dicho algo a la jirafa, escribe ahí algo. Y la otra decía, tú le dijiste algo por ahí al cuerpo espín, escribe también. Y así, y escribían, y al final dijeron, ya estoy cansada de escribir tantas disculpas, ¿qué puedo hacer? Ya estoy cansada. Y le pregunta a la otra conejita, le dice, yo ya no quiero jugar, ya no me gusta. Y entonces decidieron que ya no iban a jugar más, pero para dejar de jugar dijeron, ¿y si mejor dejamos de ser groseras, así no tengo que escribir y así puedo ganar? Entonces les aprendieron a no ser groseras con las personas y al final fueron a llevarle el cuaderno al abuelo, le dijeron, abuelo, mira, ya no estamos siendo groseras. Y los vecinos le afirmaron eso, le dijeron, mira, tus nietas se han vuelto muy educadas, ¿qué ha pasado? Y entonces el abuelo les dice, vale, muy bien,
ahora cojan el cuaderno y borren todo el lápiz y déjenlo como nuevo y me lo entregan otra vez, que así vemos qué pasará. Entonces ellas se fueron y lo empezaron a borrar y borraban las disculpas que habían escrito, pero el cuaderno ya no era lo mismo. El cuaderno estaba manchado, era gris, era feo, y ya no era blanco como se lo habían dado al principio. Entonces ellas, preocupadas, le dicen: abuelo, ¿por qué es eso? Y él le dice: así mismo es el corazón de una persona. Cada vez que dices algo malo o algo feo de alguien, en su corazón eso va a lastimar. Y por más que trates de borrar cualquier cosa que hayas dicho, nunca va a ser igual. Entonces, tienes que aprender a respetar para que te respeten a ti. En la Biblia nos dicen 3 versículos muy bonitos que tenemos en 1 Pedro 2:17, que dice: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios. Colosenses 3:20 nos dicen: ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y Efesios 6:2 nos recuerda la importancia del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, una promesa de vida larga en la tierra para Dios. Entonces, chicos, todos los hermanos, todos, el respeto es algo que se gana. Entonces, no importa quién sea, no importa de dónde sea, si es familia, amigos o un desconocido incluso, hay que saber respetar. Y que Dios nos bendiga y nos dé mucha sabiduría para vivir cada día. Bueno, buenos días a todos. Hoy sí que hace fresquito aquí, ¿eh? Digo aquí en Valencia y dentro del templo también. A ver, además de yo mismo, ¿quién tiene las manos frías? Ah, algunos más. Bueno, no os preocupéis. Dice el dicho: manos frías, corazón caliente. Por verlo de alguna manera un poco positiva. Trataremos de solucionar el tema lo antes posible. Bueno, se nos ha ido un año, ¿no? Está muy bien que en la sociedad y también entre nosotros que nos deseemos pues un mejor año en este que ya ha empezado, como es lógico, pero quizás nosotros como adventistas tendríamos que poner el énfasis en otro lugar. Quizás tendríamos que decir más: Señor, llegue lo que llegue en el 2021, dame la fuerza y la fidelidad suficiente para estar a tu lado y con la ayuda del Espíritu que puedas salir adelante para lo que tenga que llegar. Lo que sea bueno, maravilloso, pero lo que sea malo, pues que Él nos lleve adelante, ¿verdad? En fin, vamos a empezar con la reflexión de esta mañana. Ahí tenéis el título. Escipión Emiliano era el nieto adoptivo de un general que se convirtió en leyenda en Roma, que fue Escipión el Africano. En el 133 a.C., este nieto adoptivo comanda las tropas que rodean Numancia, dentro de la actual, sabéis, Soria. El caso es que 60.000 soldados rodearon aquella ciudad y durante 13 meses el asedio fue una realidad hasta que los numantinos no pudieron resistir más. Pero cuando los pocos sobrevivientes que quedaron de Numancia abrieron las puertas para que las tropas entraran,
los numantinos, la mayor parte de ellos que habían sobrevivido hasta ese punto, decidieron suicidarse. Porque prefirieron suicidarse, acabar con sus vidas, antes que convertirse en esclavos de Roma. Bueno, esta situación está destacada en la historia como algo muy excepcional, porque no suele ser normal una actitud como la que tuvieron los numantinos, y es que el hombre tiende a que sus principios, sus convicciones sean alterados en función de las circunstancias. Aquellos hombres y mujeres no. Por eso sorprende la decisión que tomaron, pero como fruto de su convencimiento personal. Desafortunadamente, la fidelidad tiende a depender de nuestra conveniencia en el momento puntual. Bueno, esa experiencia la vivió Jesús no en sus carnes, pero sí en las carnes de aquellos que le rodearon. Las multitudes le siguen hasta este punto en su ministerio. Estamos hablando ya en la fase final de su ministerio público. El caso es que, al menos aparentemente, está teniendo mucho éxito, pero podemos afirmar que solo aparentemente, porque un día los muchos que siguen a Jesús se van a convertir en unos pocos, porque estos muchos han llegado ahora a la conclusión de que Jesús no va a darles aquello que esperaban. Se dan cuenta de que el Maestro de Nazaret no va a satisfacer sus expectativas y como consecuencia dan media vuelta y se van. ¿Y cómo es posible que los que hoy quieren convertirlo en rey de Israel, mañana quieran matarlo? Si estaban tan convencidos de que aquel era el futuro rey de Israel, el Mesías que por tanto tiempo habían estado esperando. Qué poco de fiar somos las personas. Bueno, de hecho el texto bíblico lo dice, ¿verdad que sí? Somos poco de fiar. Los que hoy te dan palmaditas en la espalda, mañana te traicionan sin ningún tipo de problema. Los que hoy te ensalzan, mañana te critican. Y los que un día dijeron y clamaron y gritaron y pusieron palmas en el suelo que pisaba Jesús, queriendo proclamarlo rey, en unos días gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Lo dicho, somos las personas muy poco de fiar. La crisis que hoy vamos a rescatar del texto bíblico comienza tras la jornada de la multiplicación de los panes y los peces. Dice el texto, Juan 6:22, al día siguiente. Bueno, ¿al día siguiente qué? Bueno, pues al día siguiente Jesús va a seguir haciendo lo que había hecho previamente, que era sanar a los enfermos. Ayer en Betsaida y ahora hoy en Genezaret. Sanar enfermos. Nada más llegar sucede esto, Marcos 6:54, y empezaron a traerle en camillas a los enfermos en todas partes donde oían que él estaba. Bien, para entender la euforia de aquellas personas que ese día se encontraban alrededor de Jesús, tenemos que recordar la secuencia de los acontecimientos que se han producido. En primer lugar, Jesús ha estado curando a las personas. A continuación, ha hecho el milagro impactante de la multiplicación de los panes y de los peces. Esa misma noche Jesús ha caminado sobre unas aguas tremendamente agresivas por la tormenta, por la tempestad que estaba azotando a la zona. Y a continuación hace el milagro de calmar las aguas para proteger la vida de sus apóstoles. Y al día siguiente, ¿qué es lo que hace? Sigue sanando a las personas que acuden a él. Por cierto, ¿creéis acaso que no se enteraron al día siguiente de lo que había hecho Jesús durante la noche con el tema de la tempestad? Por supuesto que se supo. Y además tenemos
Un dato que encontramos en el Desierto de las Gentes, página 348, supieron por sus discípulos cómo había cruzado el mar, la furia de la tempestad, la aparición de Jesús andando sobre el agua, la aventura de Pedro andando sobre el mar, la repentina calma del mar. Todo esto fue relatado fielmente a la muchedumbre asombrada. Es decir, que la gente que está allí ese día, ¿qué es lo que tiene que estar pensando? ¿Nos ha tocado la lotería? Porque tenemos un Mesías prometido que va a aplastar a los romanos. Porque igual que multiplica panes y peces, multiplicará, por ejemplo, oro y plata. Así que Él va a reinar en este mundo y nosotros vamos a reinar con Él porque somos el pueblo de Dios. Este Mesías, vamos a esperar a que podría ser un momento para recordar si hemos apagado o silenciado nuestros móviles. Este Mesías interesa a la multitud. ¿Por qué? Porque en su mente va a satisfacer sus deseos. Es un Mesías que conviene. Por eso, destaquemos lo que no es obvio. Lo que no es obvio en el contexto en el que se está desarrollando los acontecimientos en esos momentos es que aquella gente no estaba en realidad con Jesús. Sí estaban físicamente, sí eran supuestamente seguidores del Maestro, pero en realidad la mayoría no lo eran. Esa era la tragedia del pueblo de Dios, que parecían lo que no eran. Y como Jesús lee sus corazones, leemos Juan 6:26, os aseguro que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Con estas palabras, lo que está diciendo Jesús es, me seguís con una motivación equivocada. Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Qué nos motiva a nosotros a identificarnos como adventistas, como seguidores de Cristo que esperamos la segunda venida de Jesús? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Somos lo que parecemos? Ojalá que sí, evidentemente, pero tenemos que planteárnoslo. ¿Por qué nos consideramos discípulos del Maestro? ¿Por qué? Jesús ha recriminado la motivación de aquellos que le están siguiendo. Y esto es lo que le responden. ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Vamos a parafrasear la frase. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Es lo que están diciendo. Pero vamos a ver, ¿cómo agradar a Dios? A estas alturas de su ministerio, Jesús ha hecho evidente que Él es el Mesías prometido en función de las profecías mesiánicas. ¿Qué tenían que hacer para agradarle? Bueno, pues en función de lo que estamos diciendo, Jesús les contesta. En el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él envió. La respuesta, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Cómo? ¿A estas alturas qué obra haces? Algunos de aquellos, no todos, pero algunos de aquellos habían sido testigos de la multiplicación de los panes y los peces. Algunos de ellos habían sido testigos de cómo Jesús había recuperado la vista de los ciegos, cómo había recuperado la sanidad a algunos leprosos. ¿Y qué me decís de la resurrección de Lázaro, que se supo en todo lugar? ¿Qué señal haces?
Y si Jesús en ese momento hubiera hecho el milagro más espectacular de todos, ¿creéis que le hubieran seguido? ¿Creéis que hubieran creído? ¿Qué señal haces? El problema no estaba circunscrito a una señal que Jesús tuviera que hacer para que ellos pudieran creer. El problema es que ellos no querían creer aquello que no les gustaba del Mesías. Ese era el problema. Ellos habían fabricado en sus mentes alejadas de Dios una imagen del Mesías que nada tenía que ver con la inspiración del texto bíblico. No había armonía entre sus expectativas y lo que decía el texto bíblico del Mesías, pero les daba igual. ¿Por qué? Porque ellos estaban a otra cosa. Aunque fueran a las sinagogas, aunque fueran al templo, ellos en sus corazones y en sus mentes estaban a otra cosa. Qué fácil es hacernos nuestra propia imagen y semejanza. Qué fácil es proyectar en Dios aquello que nosotros queremos que sea Dios, aunque sea distinto. Un Dios adaptable, un Dios ajustable a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, a nuestra propia realidad como individuos. ¡Qué fácil es! ¡Qué tentación es adorar a un Dios moldeado a nuestra propia conveniencia personal, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser! ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es proyectar sobre Dios lo que nosotros somos! Es muy fácil, ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido los creyentes a lo largo de la historia, pero hoy sigue siendo un problema. A continuación Jesús menciona el maná en el contexto de las señales. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. El planteamiento es este, vamos a ver. La conversación va de esta manera. Oye, mira, Moisés, que es nuestro padre espiritual, él hizo una señal impresionante con el maná. Ahí se vio cómo Dios estaba con él. Así que para que nosotros podamos creer en ti más allá de lo que creemos respecto a Moisés, padre espiritual nuestro, referente espiritual, pues tú tienes que hacer una señal todavía más contundente, de tal manera que nosotros podamos decir, wow, este es superior a nuestro Moisés. Eso es lo que le están diciendo en realidad a Jesús, lo que están pidiendo. Leemos en el deseado, en la página 350, la incredulidad hallará siempre justificaciones para dudar y destruirá con sus razonamientos las pruebas más positivas. Jesús en estos momentos ya habla con una claridad meridiana. Es imposible no entenderle, no puede ser. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y se acaba de hablar del maná. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. He descendido del cielo. Versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Yo lo resucitaré. Igual que el maná fue clave para el pueblo de Dios, clave en términos de supervivencia en el desierto, Jesús, al identificarse con el maná, está diciendo, yo soy la clave de vuestra salvación.
me necesitáis. Yo soy todavía más importante que el maná, o debiera serlo para vosotros. Les está diciendo, yo soy la clave de la salvación. Porque como todos sabemos, la salvación llega a través de Cristo y de su sacrificio por nosotros. La tragedia del pueblo de Dios en aquellos momentos fue que despreció el pan de vida. Ese fue el gran problema. En Buenos Aires, Argentina, hay una calle que ha tomado el nombre de Luis Viale, en honor a él. Y además hay 3 monumentos que ensalzan su figura. Él descendía de una familia italiana que estaba bien económicamente, pero luego él pues estaba metido en el mundo de los negocios y le fue bien. Fue un exitoso empresario. Fue un hombre que, a pesar de la vida acomodada que llevaba, tenía mucha preocupación por los más sufrientes, por los más necesitados, y desarrolló muchas iniciativas en favor de los más desfavorecidos. El caso es que el 24 de diciembre de 1871, él se encuentra en el barco de vapor América, un barco de lujo. Y bueno, pues esa noche estalla una caldera. El caso es que murieron 110 de las 200 personas que había en ese barco. La versión oficial dice, porque hay distintas versiones, la oficial dice que Viale estaba vivo en las heladas aguas del río Plata con su chaleco de salvavidas puesto. Hubo testigos que lo vieron vivo con su chaleco en el agua. El caso es que en un momento determinado él está muy cerca de una pareja, 2 chicos, un chico y una chica, jóvenes, casados, ella embarazada, se llamaba Carmen. El caso es que, Carmen Pinedo, el caso es que en un momento determinado él toma una decisión. Como puede, se quita el chaleco salvavidas y se lo da al marido, Eugenio. Y el marido, como puede, consigue ponerle el chaleco salvavidas a su mujer. El caso es que ahora nos encontramos a Viale luchando por su propia vida sin chaleco salvavidas. Y finalmente falleció. La mujer sobrevivió y dio a luz a su hijo. Desafortunadamente el marido también falleció. Viale fue un privilegiado en aquella sociedad argentina del momento. Lo tenía todo, o casi todo. Y sin embargo tomó una decisión que lo comprometió todo. Y así sabemos que fue su final. Cristo lo tenía todo, pero lo convirtió en nada en favor de nosotros. Todo le pareció nada por amor a nosotros. Ese es Jesucristo. ¿Qué es lo que representa Jesús para nosotros? Lo arriesgó absolutamente todo por amor a ti y a mí. Y eso es lo que nos debería motivar a querer vivir en armonía con su voluntad y a vivir una auténtica relación de dependencia con Él y ser auténticos discípulos de Cristo tal y como Jesús nos mostró que deben ser los seguidores de Jesús. Solo Jesús se ha ganado el derecho a estar en el primer lugar de nuestra escala de prioridades y de valores. Nada ni nadie más se ha ganado ese derecho. Mateo 8:20, las zorras tienen cuevas
y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Jesús jamás dio esperanzas materiales, cortoplacistas a aquellos que le seguían. Jamás. Nunca. El pueblo de Dios debía haber entendido que Jesús, el Mesías prometido, tenía que acabar muriendo por ellos, porque eso es lo que representaba fundamentalmente el sistema de sacrificios, que un día vendría el Mesías y que ese Mesías moriría por ellos, para que ellos puedan gozar de la eternidad. Pero prefirieron ignorar las verdades reveladas en las Escrituras y convertir al Mesías en un Mesías que satisfacía sus necesidades hasta ese momento. Las Escrituras sabemos que describían un Mesías como sufriente, abnegado hasta el final, un Mesías que, como hemos dicho, que moriría por el ser humano, humilde, perdonador, espiritualmente santo. Ese era el Mesías reflejado en el texto bíblico. Pero ese Mesías, oye, ¿a quién le apetecía un Mesías así? A casi nadie. Querían otro tipo de Mesías. ¿No estaremos nosotros hoy cayendo en el mismo error que el pueblo de Israel en tiempos de Jesús? ¿Puede? ¿Qué clase de discipulado estamos viviendo? ¿El que Dios quiere o el que nosotros queremos? ¿Cómo vemos la realidad del pecado? ¿Como Dios la ve o como la vemos nosotros? Muchas veces de forma bastante más complaciente que como lo ve Dios. ¿Qué clase de profesión de fe estamos proyectando sobre los demás? ¿La que Dios quiere? Es decir, una fe vibrante, poderosa, transformadora, positiva, constructiva. ¿O la clase de fe que finalmente a veces proyectamos? Una que no engancha a nadie, o a casi nadie. ¿Acaso alguien puede pensar que lo que Jesús había dicho no le estaban entendiendo? Juan 6, 54, 55, el que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Pero que es que alguien podría estar pensando que Jesús estaba hablando de manera literal. Claro que estaba hablando de manera figurada. Esto me recuerda al capítulo de ¿quién? De Nicodemo. Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo que voy a nacer de nuevo si yo soy ya viejo? Una cosa es no entender y otra cosa es no querer entender. Y ese era el caso de los seguidores de Jesús. Ellos sabían, evidentemente, que Jesús está hablando de forma figurada. Pero es que no querían entender, ese es el problema. Y la pregunta es si nosotros queremos entender al Señor al que decimos servir. ¿Le queremos entender? Dice el dicho, no hay peor necio que el que no quiere entender. La ignorancia no elegida es un error. Mejor dicho, no elegida no. La ignorancia elegida es un error. Pero la ignorancia espiritual elegida es una tragedia por las consecuencias eternas que tiene. Y eso es muy serio. Y qué fácil es encontrar excusas para seguir nuestro propio camino
donde quizás la verdadera vivencia como creyente no es más que un aderezo de algunas especies donde el contenido verdaderamente no es tal. Es muy fácil, demasiado fácil. Imponer a Dios nuestra voluntad no trae nada bueno. No trae nada bueno. ¿Qué decepción se llevaron con Jesús? Vaya decepción. Negarse a sí mismos, tomar nuestra propia cruz, si queremos ser grandes en el reino de Dios, tenemos que ser los primeros sirviendo. ¿Pero qué clase de propuesta es esta? Inasumible. Inasumible. Al menos para aquellos que en realidad no amaban a Dios, aunque lo hubieran seguido hasta ese punto en el que nos encontramos. Y por eso su amor se transformó en odio, precisamente por eso. Las palabras pronunciadas por Jesús ese día en la sinagoga de Capernaum fueron determinantes para que la mayoría dejara de seguir al Maestro. Marcó un antes y un después en el ministerio de Jesús. Desde ese momento, ya le quedaba poco, pero en ese momento ya no le seguían las mayorías, porque Jesús lo había dejado clarísimo quién era y qué había venido a hacer a este mundo. No estaban interesados en un Mesías así. Así que desencantados y frustrados, dieron media vuelta y se marcharon. El texto dice, Juan 6,60, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es duro, ¿quién lo puede aceptar? Vamos a ver, vamos a pensar un instante en la respuesta de esta gente. ¿Que este mensaje es duro? Jesús lo único que estaba haciendo es situar las cosas, no estaba teniendo un lenguaje duro. Leemos en el capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. Elena White hace un matiz interesante, que creo que es relevante. Dice, nunca habían de cambiar de decisión porque no anduvieron más con Jesús. Qué triste. Aquello fue definitivo para muchos, para la mayoría. Dice el texto, al oírlo, muchos de sus discípulos le dijeron, este lenguaje es duro, ¿quién lo puede aceptar? Con humildad tenían que haber aceptado cómo Jesús resituaba las cosas. Con humildad de corazón. Eso es lo que tenían que haber hecho. Pero en vez de hacer eso, catalogan las palabras de Jesús como duras. ¿Sabéis lo que es duro de verdad? Cuando venga Cristo y muchos se pierdan habiendo contemplado al Maestro y habiendo renegado de Él. Eso sí que va a ser duro, no lo que Jesús dijo. ¿Qué ha cambiado 20 siglos después? Tendríamos que preguntarnos. ¿Qué es lo que ha cambiado? El creyente, en términos generales, sigue buscando el camino fácil, lo más cómodo, aunque eso signifique reducir, menguar hasta el extremo los principios que se supone que vivimos y defendemos. Bueno, pues aprendamos de la experiencia. Aprendamos de la experiencia de otros creyentes del pasado y que claramente quedan identificados en el texto bíblico. Cuidado con caer en la tentación de fabricar o pretender fabricar un Dios que en realidad no existe más que en nuestra mente. El Dios verdadero se representa a sí mismo en las Escrituras y en concreto en la figura del Maestro. Ese es el Dios de verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a Él.
no Él a nosotros. Esa es la diferencia. Juan 6, versículos 67-68, entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo que está diciendo básicamente es, dicho de otra manera, pero vamos a ver, te hemos conocido a ti, que si ahora tú lo eres todo en nuestra vida, si te abandonamos a ti, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Si tú la has llenado como nada, ni como nadie hasta ahora, ¿cómo vamos a marcharnos? ¿Cómo vamos a dejarte? ¿Cómo vamos a abandonarte? Afortunadamente, hoy en día, sigue habiendo creyentes para los que Cristo lo es todo en su vida. Creyentes que se sentirían desvalidos, abandonados, vacíos y sin rumbo si dieran la espalda a Cristo. Pues ojalá que cada uno de nosotros seamos de esos. Y si así es, cuando Cristo vuelva, le veremos con nuestros propios ojos y gozaremos de la eternidad con Él. Que así sea, hermanos. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendición. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro
nos conduzca su bandera, nos conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil abrazo Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil abrazo Padre, por el sacrificio de Cristo por nosotros. Señor, te queremos rogar que nos ayudes a ser sensibles a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Te queremos rogar, Señor, que nos ayudes a ser humildes para dejar que tu Espíritu haga esa obra que desea hacer en nosotros y que nosotros necesitamos que sea hecha. Gracias, Padre, porque la motivación para que Jesús muriese somos nosotros. Y por eso te queremos pedir que nos ayudes a vivir de tal manera que puedas estar orgulloso de tus hijos. Señor, transfórmanos, ayúdanos a ser cada vez más parecidos a Jesús, fruto de nuestro grado de dependencia de tu Espíritu. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Unidos en espíritu, unidos en verdad.
Buenos días y feliz sábado a todos. Es la hora de los anuncios. En primer lugar, queremos invitar a la escuela sabática de primarios que puedan ir saliendo en orden para sus escuelas sabáticas. Bien, como habéis comprobado, hoy, un día tan frío como hoy, no tenemos el aire acondicionado debido a que ha habido un problema, y es que ya el sábado pasado salía el aire frío. Hemos avisado al responsable, a César, lo que pasa es que está confinado donde vive en Cheste y no ha podido venir, pero confiamos en que el próximo sábado podamos tener ya el aire acondicionado funcionando. Bien, también invitamos a la clase de escuela sabática de menores que también vayan a sus respectivas escuelas sabáticas. El primer anuncio es que queremos hacer la primera lectura de Daisy Aguilera. Se la propone